manos de Dios, así de sencillo. Entonces lo primero que necesitamos entender, que para agradar a Dios necesitamos tener ¿qué? Fe. Y le pregunto, ¿sabe usted cómo se adquiere la fe? No es solo viniendo los domingos, no es solo yendo a las conexiones de honra, no es solo los martes o los miércoles cuando escucho el programa tal de la radio o de la televisión. La fe se adquiere a través de la palabra de Dios. Por eso la cultura que hemos venido tratando de implementar es el tratar de estar siempre, diariamente consultando la palabra, porque escrito está que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted se sienta a leer la palabra, a escudriñar la palabra, cuando usted se sienta a escuchar la palabra de Dios, usted está ¿qué? Alimentando su fe. Para que cuando el enemigo venga a tentarlo, a dañarlo, cuando el enemigo venga a acecharlo, usted con esa palabra que tiene en su depósito, en su corazón, le puede decir, escrito está. Y usted se va a dar cuenta que usted es una persona que va a vencer. Entonces lo primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo segundo es que necesitamos entender o creer o tener la certeza y la seguridad que Dios es un ser real, que Dios existe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben, mi hermano? Como humanos muchas veces pasamos por el momento de la duda, la crisis de la duda, la incertidumbre, ese momento de pensar, bueno, ¿será que Dios sí está conmigo? ¿Cuántos han pensado en algún momento así? A mí me ha pasado. Cuando vemos que la respuesta no llega, que el momento no llega, que las cosas no se dan como esperamos y pensamos, ¿será que realmente Dios sí está conmigo? ¿Será que realmente sí vale la pena seguir este camino? Es que tanto llevo pidiéndole a Dios, y mire, pero necesitamos por encima de esas luchas siempre estar firmes, parados en la línea de la convicción de que Dios es un ser real. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hace Dios con los que le buscan? Los recompensa, los galardona, les trae la respuesta, porque así está escrito, dice el Señor. Entonces, el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos es más conocido también como los héroes de la fe. Levanten la mano los que se han leído el capítulo 11 completo. El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Le voy a decir que el capítulo 11 es catalogado también como el libro de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque el capítulo 11 nos está relatando de hazañas, de hechos literales reales que hicieron hombres y en la antigüedad, de cómo lo hicieron. Entonces, la epístola a los Hebreos es una carta formal, culta o que reitera dirigida a una persona o a un grupo real o específico con el fin de transmitir enseñanzas, reflexiones morales, instructivas o asuntos de índole público. Lo que estaba hablando el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos, les está reiterando ¿qué? Les está reiterando que lo que allí está escrito fueron hechos reales y que ellos lo deben tomar como ejemplo para imitar la fe de estos que un día le creyeron a Dios sin tener todo lo que ya ellos tenían. Porque yo le digo una cosa, si estos del capítulo 11 de la epístola a los hebreos hicieron hazañas tan grandes, ¿cuánto más no podremos hacerlo nosotros que tenemos a Dios, su palabra y la presencia del Espíritu Santo? Los antiguos no tenían toda la palabra completa, tenían la ley, el Pentateuco. Los antiguos no tenían la presencia del Espíritu Santo como hoy la tenemos nosotros. Ellos tenían menos probabilidades, pero hicieron hazañas muy grandes. ¿Cuánto más no podremos hacer nosotros el día de hoy, que tenemos todas las cosas a la mano? Entonces, mira, algo importante y es que la epístola a los Hebreos tiene 13 capítulos. Pero que aún falta otro capítulo más y que ese capítulo lo está escribiendo la iglesia el día de hoy. Cuando usted mira la epístola a los Hebreos, mirará que solo tiene 13 capítulos. Pero cuando usted se da cuenta que falta un capítulo, ¿cuál capítulo falta? El capítulo 14, que lo estamos escribiendo ¿quiénes? Nosotros.
Y la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar de escribir ese capítulo? El capítulo 14 se podría registrar como la historia de una iglesia que marcó la historia en el mundo donde vivía, o la historia va a registrar una iglesia que no se atrevió, que tuvo miedo, que no siguió el ejemplo. De ti y de mí depende cómo se escriba ese capítulo 14 de la epístola a los Hebreos que falta por escribirse. Y quiero que miremos algo muy importante acá. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Quiero que vaya conmigo allí, capítulo 11, epístola a los Hebreos. Y vamos a mirar allí eso tan importante que nos relata la palabra del Señor en esta mañana. Hebreos, capítulo 11, para que miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Allí Hebreos, capítulo 11. Mira lo que dice. Está hablando allí, y el título del capítulo 11 es ¿cuál? La fe. Dice allí, Hebreos capítulo 11, dice, mira lo que dice allí la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí comienza a relatarnos acerca de los héroes de la fe, el capítulo 11. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. El segundo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y volvemos a entrar en el versículo que iniciamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Seguimos con los héroes de la fe, donde dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió con fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salió como de las estrellas del cielo en multitud, y como la arena incontable que está a la orilla del mar. Y luego nos termina diciendo, conforme a la fe murieron todos estos, sin saber y sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad mejor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de los huesos. Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el declararle del rey. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no tocase con ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron enterrados, no aceptando el rescate. A fin de tener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mas mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Leímos todo el capítulo, con el fin de que usted entienda todas las grandes hazañas que pasaron en la antigüedad con nuestros hermanos en la fe. Y el libro se queda corto porque solo nos están relatando de algunos cuantos testimonios. Pero ¿qué tal si nos relataron todas las demás hazañas como dice el escritor? A eso es a lo que Dios nos está llamando el día de hoy a nosotros. A que seamos, ¿qué? ¿Cómo era el título que le hemos dado al mensaje? Le hemos dado el título de Desafíate. ¿Sí es así? Atrévete a desafiar tu fe. Atrévete a desafiar tu fe. Entonces, mis queridos, hoy somos llamados. Hemos venido hablando durante estos días con los temas que he compartido como en una línea más o menos parecida. Y lo que Dios quiere llevarnos el día de hoy es que nosotros tenemos la responsabilidad de creer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una tarea, nos ha encomendado una tarea. Miren, todo lo que acaba de pasar con las lluvias en estos días, me queda aterrado, impresionante. Me duele mi corazón lo que ha pasado con el departamento de Córdoba. Todo lo que ha pasado con el departamento de Córdoba. Escuchaba el testimonio de un pastor que conozco, es hijo de un pastor allí de una iglesia que está allí establecida. Cómo están brindando ayuda a los hermanos. Pero es tan difícil porque lo que se les entrega sería insuficiente. Y es allí donde se requiere de la acción de la iglesia, una iglesia que esté presente, una iglesia que se atreva a ejercer la fe, una iglesia que se atreva a creerle a Dios, una iglesia que se atreva a acercarse, como dice la Biblia, ¿dónde está el José? ¿Dónde está el Josué? ¿Dónde está el David? Así como lo dice la canción, ¿dónde están aquellos hombres de la antigüedad? Entonces el capítulo 11 del 1 al 40 que leímos, de ti y de mí depende cómo termine de escribirse esta maravillosa epístola. Yo se lo reitero,
He adquirido un compromiso de meterme 100% con Dios, porque aunque yo trabaje en una empresa, aunque trabaje secularmente, mi compromiso es levantar mi testimonio como ministro de Dios, como hombre de Dios, que la gente sepa que por encima de un empleado también hay un siervo de Dios, y que mi testimonio lo certifique, pero también mi fe. Entonces, miremos en Éxodo capítulo 3. Vamos a mirar allí versículo 1, versículo 2. Éxodo capítulo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor con respecto de Moisés. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Otra escena maravillosa, el llamamiento de Moisés, tremendo. El hombre que Dios levanta, porque Moisés es considerado en la antigüedad como una tipología de Cristo, es como si fuera un tipo de Jesucristo, porque fue el libertador, fue el hombre encargado de sacar el pueblo de la esclavitud a la libertad, de llevarlo por la tierra, a la tierra prometida. Aunque Moisés no alcanzó a entrar allí por obvias razones que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero fue el hombre que Dios levantó para sacar el pueblo de la esclavitud y llevarlo en esa travesía a adentrar a la tierra de la promesa. Pero me encanta como dice acá, como Dios lo llama de particular. Y una de las señales que Dios le da a Moisés es ver como una zarza, el arbusto, cuando lo mira a la distancia, está ardiendo en fuego. Pero lo más tremendo y particular es que la zarza ardía, pero no se consumía. Me imagino que en el desierto una zarza bien seca, en un abrir y cerrar de ojos se consume. Tremendo, porque ya estaba seca. Quizá tenía de pronto pues que tuviera hojas, pues ya estaban secas. Y usted se imagina cuando el fuego empieza a arder en medio de las chamisas que están secas, de un arbusto seco, arrasa. Pero Moisés dice: ¿por qué razón, por qué causa la zarza arde y no se consume? ¿Por qué? Aquí hay algo raro. Cuando él quiso acercarse a mirar la zarza, vino una voz que le dijo: Moisés, Moisés, el lugar donde estás, el lugar santo es. Y hay una sencilla razón por la que ese lugar era santo, porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces, algo que me impacta es lo que Dios le dice a Moisés. Cuando él intentó dar el paso, cuando Dios le dice que ese lugar era santo porque su presencia estaba, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y yo quiero decirte, mi hermano, quizá Dios te va a traer muchas señales que te van a asegurar y que te van a certificar que Él te ha llamado. Pero no solo que te ha llamado, sino que te ha llamado a servir. Pero no solo que te ha llamado a servir, sino que te ha llamado a desarrollar un ministerio. Y yo sé que muchos acá tenemos promesas de ministerios, de ser profetas, evangelistas, de ser pastores, de ser maestros, de ser ministros de la alabanza, de ser consejeros, grandes intercesores. Y quizás si por alguna razón lo estás dudando, permíteme decirte que te tienes que estar preparando, porque Dios va a preparar una zarza.
Y te va a dar la señal de que esa zarza viene de parte de Él para que estés seguro de que tu llamado es verdadero. Entonces lo segundo que tiene que pasar es que cuando veamos las señales para poder creer en el llamado de Dios, es que necesitamos hacer ¿qué? Quitar el calzado de nuestros pies. Pero ahora no es literal el calzado. Yo podría decir, hermano, quítate el calzado. No. Está hablando de aquello que nos impide de entrar a experimentar la gloria de Dios. El calzado era tipo de inmundicia, porque si eso era un lugar santo y él había caminado tanto por el desierto, estaba contaminado. Lo tremendo aquí que Dios nos está llamando a nosotros hoy con el desafío que nos hace es a limpiarnos de todas las impurezas, las inmundicias, a fortalecer las debilidades, a renunciar a las debilidades y a aquellas cosas que todavía nos acechan como seres humanos. Yo sé que quizá todavía tenemos muchas luchas, como lo dije ahora. A veces tenemos la lucha de pensar, de juzgar, de criticar, de hablar, de creer. Es que yo creí, es que yo pensé, es que yo me imaginé, es que yo supuse. Y resulta que esas son formas de ocupar la silla del juicio. Y el único que ocupa la silla del juicio se llama ¿quién? Dios. Él es el único juez verdadero. Entonces necesitamos comenzar a entrar en el secreto y a decir a Dios: ¿de qué me tengo que despojar? ¿De qué me tengo que limpiar? ¿Qué tengo que quitar de mí? Porque algo que quiero que entendamos es que muchas de las cosas que aún manejamos nosotros en nuestra vida como humanos, en nuestra área de debilidad, depende de nosotros mismos. La palabra del Señor lo reiteré en un mensaje que compartí hace mucho tiempo, cuando el apóstol Pablo enseñaba diciendo: quítese de vosotros, despojaos, haced morir. Y eso son acciones propias de cada uno. No es Dios, es mío. Entonces, luego que Moisés miró todo esto y quitó el calzado de sus pies, ya Dios le dijo: yo te he llamado, te estoy creando un gran ¿qué? Un gran desafío para que te atrevas a creer que yo soy el que soy. ¿Saben cuál es la firma de Dios? Yo soy el que soy. ¿Y saben qué significa la palabra yo soy el que soy? Yo soy el que crea ser. Yo soy el que causa ser. Yo soy el que da vida. Eso significa yo soy. Yo soy el que causa vida. Yo soy el que da vida. Yo soy el que crea ser. Eso significa. Entonces, cuando en la antigüedad alguien decía: mira, es que yo vengo ¿de parte de quién vienes? Ah, vengo de parte de José Jairo. No lo conocemos. No va. Es que venimos de parte de Raúl. ¿Y quién es Raúl? Raúl Tamayo. Pero es que él vive en Envigado, vive en Barrio. No lo conocemos. Pero a la fija, cuando llegaban decían: vengo de parte del yo soy, o del gran yo soy, o vengo de parte de yo soy el que soy, o cuando decían: vengo de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había la certeza y la seguridad que ese era el gran yo soy y que ante él nadie se podía resistir. Entonces, tremendo. Dios quiere impactarnos de una manera tan tremenda. Sabes, yo hace 8 días les creé un reto a ustedes. No sé si lo recuerdan. El reto que les había creado hace 8 días era el reto de la oración por las 3 personas. Le dije: escribe en un papelito o en tu celular, en las notas no se guardan, porque diario vas a estar orando por ellos. Mire, aquí está, se llama mis 3 objetivos de oración. Claro, uno ora por mucha gente, toda la gente, los vecinos, la familia, todo el mundo. Pero acá están mis 3 objetivos de oración. Brian Betancourt, Susana Gallego y Álvaro Correa. Son 3 compañeros de trabajo muy específicos que con ellos yo ya he compartido la palabra. Y en alguna medida están inquietos, pero estoy orando por ellos. ¿Tienes lista tu tarea? Tus 3 objetivos de oración ya están listos. Estás orando por ellos. Todos los días oras por ellos. Entonces necesitamos que empezar a creerle a Dios, porque Dios nos va a levantar de una manera tan tremenda, que ni muchas veces lo vamos a creer, porque Dios nos va a asombrar, tremendo. Me gusta lo que Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó para servir. Él dijo: Señor, pero
yo soy corto de lengua, lo que llamamos en términos coloquiales, soy tartamudo. Tartamudo. Señor cambió para decir coco. ¿Sí? Algo así como Rodríguez James, por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, tremendo, porque cuando empezó a mostrarle todos esos impedimentos a Dios, para Dios no había impedimentos. Sencillamente él tenía algo en la mano y Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice: Señor, una vara. Y él le dijo: échala al suelo. Y cuando le echó al suelo, ¿qué hizo la vara? Se convirtió en una serpiente, que hasta el mismo Moisés se le corriente. Tan tremendo fue porque ni siquiera entendió que era una señal de Dios. Él sabía que ese era su bastón convertido en serpiente, pero esa era la mejor señal de que Dios le estaba diciendo que Dios sí lo estaba llamando y que Él lo iba a utilizar en medio de sus imposibilidades y de sus limitaciones. Entonces la pregunta para el día de hoy, para nosotros, pregúntale al que está ahí a tu lado, dile al que está a tu lado: ¿qué tienes en tu mano? Ahora no vamos a reunir los anillos, ¿no? Cuando dice ¿qué tienes en tu mano? Si Moisés tenía una vara y luego se convirtió en una serpiente, que era la señal de que Dios lo había llamado, entonces ¿qué tienes en tu mano? Es porque Dios quiere contar contigo. Dígale que está a su lado: ¿qué tienes en tu mano? Dios quiere contar contigo, con tus talentos y las habilidades que te ha dado. Si tú tienes talentos, habilidades, capacidades, creatividad, un ministerio, un llamado, entonces permíteme decirte que estás listo para comenzar a hacer la obra de Dios. No tiene que venir Benny Hinn de Estados Unidos aquí a ponerte las manos y echarte aceite ungido. No tiene que venir el pastor Casluna de Guatemala a ponerte las manos, profetizarte, hablarte en lengua para decirte que Dios te ha llamado. No. Si tú tienes talentos, habilidades, capacidades, creatividad, dones, ministerios y talentos, ese es el lugar donde Dios te va a utilizar. La pregunta es: ¿qué tienes en tu mano? Si hay alguien que se atreve a desafiar a Dios, ese debe ser el pueblo de Dios. Y algo que me sorprende es que ¿quién es el que convence? Cuando predicamos, la Biblia dice que el Espíritu Santo, literal, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que salva de la condenación a las almas? Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. ¿Y quién es el que sana de las enfermedades? Dios, el Padre. Y me parece muy particular porque a veces nosotros justificamos nuestra incredulidad cuando vamos a hacer las cosas. Póngale cuidado. Aquí está la persona enferma, es una persona, no es creyente, no es cristiano, no conoce al Señor, pero nos damos cuenta que está enfermo y que quiere que oremos por él. Entonces cuando llegamos empezamos a decir: ay, mire doña Jesucita, yo sí quiero orar por usted, Dios la va a sanar, pero tenga fe, tiene que tener fe. Y cuando empezamos a orar interrumpimos: pero si está teniendo fe. Le hago una pregunta: ¿quién es el que tiene que tener la fe? Que va a recibir la oración, que la está haciendo. ¿Qué la está haciendo? Entonces a veces como que justificamos nuestra incredulidad poniéndole la carga a la persona. Si la persona te recibe para que ores por ella, para que le envíes, le compartas, es porque ya ella cree que Dios puede hacer algo. ¿Se ha escuchado a la gente que le dice? A la gente le encanta mucho pegarse de la oración nuestra. ¿Se ha visto a la gente que dice: ay, usted que Dios sí le escucha? ¿A usted que Dios sí le oye? Sí, tiene razón. Ay, ¿a usted que vive tan cerquita de Él? ¿Por qué no ora por mí? ¿Y sabe que esa es la mejor excusa para mostrar el poder de Dios? A veces le hemos dicho: no, es que usted también es posible. Sí, con mucho gusto ven que voy a orar porque Dios te va a sorprender. ¿Qué necesitas que oremos? Ese día la hermana Socorro, que hoy no está, nos pedía oración por un sobrino. Tenía que hacer un viaje, una travesía, y era un poco de riesgo. Y pastor, mi sobrino va a viajar pasado mañana, va en esas condiciones, podemos orar por él. Sí, hermano, con todo el gusto, vamos a orar por él. Y reiterarle que estamos orando que Dios lo va a ayudar en su travesía. Y fue una gran bendición. Pasó de un lugar a otro, no le hicieron requisas, no le hicieron ese check-in que hacen con esa rigurosidad. Y usted sabe que en este tiempo todo está muy riguroso. Su derechito ya está allá. La hermana nos llamaba testificando y glorificando a Dios por eso.
Entonces, somos nosotros los que tenemos que desafiarnos a creerle a Dios. No es la persona por la que vamos a orar, porque finalmente yo no soy el que salvo, no soy el que sano, no soy el que convenzo, es Dios el que hace la obra. Amén. Es Dios el que hace la obra. Entonces tú y yo somos responsables en colocar nuestra vida en las manos de Dios como instrumentos, y Dios es quien se encarga de hacer la obra. Y ojo, no le pidas a un incrédulo que tenga fe. No le pidas a un incrédulo que tenga fe. El que tiene que tener fe es Jesús. Dile al que está a su lado: ¿tienes fe? Somos nosotros. Porque esa será para ellos la señal de que el Dios en que tú y yo les predicamos es un Dios verdadero. ¿Sabe que en el camino uno se encuentra gente que dice: oiga, ¿sabe qué? Yo le pedí que orara por mí, y eso que usted oró por mí, ¿sabe? El viaje se dio, la venta se dio, mi hijo esto, mi hija aquello, mi mamá. Y empieza la gente a testificar lo que Dios ha hecho, el poder que Él ha hecho. Entonces, somos nosotros los que necesitamos armarnos de fe, porque esa será la señal para ellos. Y para finalizar, te quiero dar dos buenas noticias. Vaya conmigo, San Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. Porque uno diría: pero ¿será que Dios sí me puede usar a mí en este tiempo? Claro. Porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento y sus promesas son en el sí y en el amén. Y son fieles y verdaderas. Y mira lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14. Se lo leo y mire lo que dice. Está hablando Jesús. De cierto os digo. Esta palabra allí, de cierto significa en verdad os digo. En verdad os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero me encanta lo que está diciendo Jesús para nosotros. Dice Jesús: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. ¿Para quién es esa palabra? Esa palabra es para nosotros. Y yo le digo: hermano, ¿qué será mayor que levantar un muerto? Jesús levantó muertos. ¿Quién era Lázaro? Lázaro, ¿cuántos días llevaba sepultado? 4 días sepultado. Y dice la Biblia que ya estaba descompuesto. Tanto que una de las hermanas de Lázaro, cuando vio a Jesús, lo miró con una cara de desaire, de desánimo, de decepción. Jesús, me decepcionaste. Es que hace 4 días te mandamos a llamar y hace 4 días dijiste que ya ibas. Y Jesús le dice: ten fe, ten ánimo. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y por un momento como que ella se avergonzó al escuchar esa confrontación. Y Jesús dice: ¿en qué cementerio lo tienen? Vamos para allá. Llegan allá. Y cuando Jesús se para allá, dice: quiten esa lápida. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? El que estaba descompuesto ya se fue. Porque dice la Biblia que quitaron la piedra y todo olía mal. Salió. Entonces, ¿qué será mayor que levantar muertos? Y Jesús dice: cosas mayores harán por cuanto yo voy al Padre. Yo me conformaría solo con levantar muertos. No sé si con qué se conformaría. Con eso estaría bien para mí. ¿Se puede imaginar usted llegar a la clínica, llegar a una parte, un lugar? Acabo de fallecer. Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, esto sucedió para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, levántate. Te va a levantar. La Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Se acuerda la declaración de fe que hicimos al principio? Si Dios lo prometió y yo lo creo, Él lo cumple. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y terminemos acá, miren. Otra buena noticia. Santiago 5, 17 y 18. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Se lo voy a leer.
Y eso sí que más me encanta todavía. Porque uno dice, pero es que ¿quién soy yo para hacer la obra de Dios? ¿Será que Dios sí me puede usar a mí para sanar a un enfermo? ¿Será que Dios sí me puede usar a mí para salvar a un pecador? Mira lo que dice la palabra. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Quién era Elías? Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pasiones, debilidades. Todavía tenía esas luchas Elías con la carne. Creer que Elías no miraba a las hermanas. Elías miraba a las hermanas también. Creo que tenía que pedirle perdón a Dios. Perdóname, Señor, yo soy un siervo tuyo, perdóname porque no puedo pensar así. Entonces, Elías era un hombre sujeto ¿qué? A pasiones semejantes, a debilidades. ¿Y qué dice? Y creyó fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe qué es lo que me anima a mí de esta palabra? Que yo soy semejante a Elías, sujeto a pasiones y a debilidades. Mas sin embargo Dios lo levantó con tremendo ministerio. Y dijo, solamente por mi palabra no volverá a llover por tantos años. No falta el que por allá pensó mal, tan atrevido, ¿cómo va a decir eso? Y preciso que cerró los cielos. Y yo me imagino que todo el mundo era detrás del albergue, era real. Bueno, préstenos la llave, abra el cielo, necesitamos. Solo hasta tanto tiempo. Y cuando volvió a soltar la palabra, volvieron las aguas. Entonces, si Elías era un humano, un ser humano, hombre de carne y hueso, lleno de pasiones, de debilidades, sujeto a pasiones como las nuestras, y Dios lo usó, cuanto más no lo hará con nosotros. Colócate en pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana he llevado la palabra que has puesto en mi corazón, pero que me ha ministrado a mí también, porque sé que me estás metiendo en una dimensión sobrenatural. Lo creo, lo confieso, lo declaro, y en ello estoy viviendo. Por eso en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que te glorifiques en medio de la iglesia. Padre, tú sabes lo que ha estado pasando, lo que ha estado aconteciendo, lo que ha estado viviendo. Y en este tiempo, Señor, te queremos pedir que tengas misericordia de nosotros. Padre, porque como iglesia estamos preparando un terreno que ha sido tan difícil, porque el terreno fue maltratado. Es la tierra, el terreno, la quemaron, la erosionaron, le echaron venenos, le echaron cualquier cantidad de cosas. Y por eso esa tierra se volvió improductiva, infértil, estéril, se murió. Pero hoy tú nos estás levantando como iglesia para creer que es posible, que es verdadero. Porque aunque veamos el valle lleno de huesos secos, tu palabra dice que esos huesos vivirán, que tendrán tendones, piel, carne, y que volverán a ser un ejército grande. Y así lo creo yo también. Hoy esta palabra certifica que tú vas a traer un avivamiento, un despertar, pero que nos vas a crear el reto a nosotros de atrevernos, a desafiarnos para llevar la palabra al nivel que la debemos llevar. Por eso en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, quiero presentar delante de ti la vida de la iglesia que ha estado presente, pero también la iglesia ausente. Oramos porque tu palabra dice que Jehová hará volver la cautividad de Sión. Y entonces volverán y nuestra boca estará llena de risa, nuestra lengua de alabanza, y celebraremos con ellos. Padre, hoy yo te doy gracias. Porque si el mundo nos enseña de hazañas, de atrevimientos, si el mundo nos enseña de cómo tienen tanta fe para hacer cosas tan grandes y romper récords y quedar registrados a la historia, nosotros también necesitamos comenzar a construir el 14 capítulo de la epístola a los Hebreos, que es la epístola donde se registrará el capítulo que la iglesia construyó, donde se hablará de hazañas, donde se hablará de prodigios, de milagros, de maravillas, de despertar, de fluir, de avivamiento, donde podremos ver tu gloria. Y Padre, gracias porque como está escrito y como dijo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Tan solo que nos permita, Señor, tocar el borde de tu manto. En el nombre de Jesús. Amén.